Hola, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por visitar mi canal. Te invito a que me acompañes al desarrollo de un nuevo contenido. En esta oportunidad vamos a trabajar con el espacio R3. Vamos a representar puntos en el espacio tridimensional. Este sería el cuarto video que vamos a hacer sobre este importantísimo aspecto, ¿verdad? Los otros 3 videos te los voy a dejar abajo en la descripción en una lista de reproducción. Te recomiendo que explores esos videos para que tengas mucho más material sobre este importantísimo aspecto del álgebra, de la geometría, de la física, entre otras ramas de la matemática que hacen uso regular de lo que es la representación de puntos en el espacio R3. Bueno amigos, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a una siguiente pizarra para que representemos el primero de los 3 puntos que les traigo en este video. Vamos a representar uno en el primer octante, uno en el segundo octante y un punto final en el tercer octante. Entonces pasemos a una siguiente pizarra para iniciar nuestro trabajo. Ok, acá tenemos el primer punto que vamos a representar. Es un punto que va a estar ubicado en el primer octante, donde todos los elementos del punto de la terna son positivos, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo de un punto ubicado precisamente en el primer octante. Vean que todos los elementos de la terna son positivos. ¿Cómo vamos a hacer para representar un punto en el espacio R3? Bueno, vamos a seguir 3 pasos fundamentales, ¿verdad? Y con esos 3 pasos vas a poder representar cualquier punto en R3 independientemente del octante donde ese punto se encuentre. ¿Cuál sería el primer paso? Simplemente ubicar cada uno de estos elementos en el eje respectivo donde se ubican, es decir, este 3 en el eje X, este 6 en el eje Y y este 4 en el eje Z. Vamos a hacer eso seguidamente. Entonces ubicamos acá en el eje X el 3, en el eje Y el 6 y en el eje Z el 4. Más adelante, estos elementos van a representar lo que serían las proyecciones de este punto en los ejes respectivos, ¿ok? Bueno, pasamos ahora al segundo paso. El segundo paso es trazar una recta paralela al eje X, pero que pase por el elemento Y, es decir, que pase por acá, por 6. Esa recta, repito, debe ser paralela al eje X. Vamos a trazar esa recta. Nos ubicamos acá, en el 6 de la Y trazamos la recta paralela al eje X. Esta recta es paralela a este eje. Ahora vamos a trazar una segunda recta paralela, en este caso al eje Y, que pase por la X que previamente habíamos indicado, es decir, por 3 acá en X. Entonces ahora nos vamos a ubicar acá y trazamos una segunda recta paralela, supónganse acá. Donde se cortan estas 2 rectas vamos a colocar un punto. Y ese punto va a representar más adelante lo que es la proyección de P1, es decir, del punto que vamos a graficar en el plano XY. Vamos a dibujar ese punto acá y borramos estos excesos, ¿ok? Ok, ya vemos acá el punto, ¿verdad? Que tiene que ver con la intersección de estas 2 rectas que habíamos trazado previamente. Ya borramos también los excesos. Ahora a partir de acá, de este punto, vamos a levantar o bajar una paralela al eje Z que tenga precisamente 4 unidades, que es lo que vale la Z en el punto P1. En este caso la vamos a subir a partir de acá porque esa Z es positiva. Si fuese negativa, entonces la bajaríamos. Entonces vamos a ubicarnos acá y tracemos esa recta paralela que tenga 4 unidades. Ya tenemos entonces acá la recta paralela al eje Z, vamos a tomar solamente 4 unidades y justamente al final de esas 4 unidades vamos a colocar lo que sería el punto P1 y ya tendríamos graficado este primer punto. Pero vamos a aprovechar también, una vez que coloquemos el punto, vamos a aprovechar para proyectar ese punto en el plano XZ y en el plano YZ. Ya lo tenemos proyectado en el plano XY. Vamos a hacer lo propio en este plano, es decir, en el plano XZ, y en este plano, es decir, en el plano YZ. Entonces vamos a realizar ese trabajo. Ok, ya vemos entonces acá graficado lo que es el punto P1, ¿verdad? Ya tenemos esta recta paralela, es precisamente de 4 unidades, que es lo que nos señalaba Z, es esta distancia que tenemos acá. Y una vez que tenemos graficado el punto, hemos aprovechado para proyectar ese punto en el plano XZ, este punto que está acá, e igualmente aprovechamos para entonces proyectar este punto acá en el eje X y este punto
acá en el eje Z. Estos puntos ya les decía que era la proyección de este punto en los ejes coordenados. ¿Ok? Proyección del punto en el plano XZ, proyección del punto en el eje X y en el eje Z. Del mismo modo, una vez que proyectamos el punto en el plano YZ, aprovechamos y proyectamos acá en el eje Y en el eje Z. Estos son las proyecciones, repito, del punto en el eje Z y proyección del punto en el eje Y. Ya tenemos entonces totalmente representado nuestro punto en el espacio tridimensional y adicionalmente hemos aprendido algunos otros aspectos como son las proyecciones de ese punto en los ejes coordenados y la proyección del punto en los planos, en este caso la proyección del punto en el plano XY, la proyección del punto en el plano YZ y la proyección del punto en el plano XZ. Pasemos ahora a un segundo punto, esta vez ubicado en el segundo octante. Ok, acá tenemos nuestro segundo punto, ¿verdad? El punto P2, que va a estar ubicado en el segundo octante. En el segundo octante, los elementos de la terna tienen esta característica. La X es negativa, como el caso de nuestro -4, la Y es positiva y la Z es positiva. Entonces, ya sabiendo los pasos que debemos seguir, vamos a pasar directamente a hacer nuestro punto P2. Entonces nos vamos acá, tomamos 1, 2, 3 y 4 unidades y justamente acá entonces señalamos nuestro primer elemento del punto P2, ¿verdad? Ahora nos vamos al eje Y e indicamos o señalamos el 3, lo colocamos acá. Ese es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es trazar las rectas paralelas. Una recta paralela al eje X que pase por la Y que vale 3. Entonces nos colocamos acá sobre el 3 y vamos a pasar una recta paralela por ese 3, una recta paralela al eje X. Supónganse esta recta que tenemos acá. Ahora hacemos lo propio, pero nos vamos a ubicar en la X igual -4 y vamos a trazar una recta que pase por acá que sea paralela al eje Y. Entonces nos ubicamos acá y vamos a trazar esa recta paralela. Ya tenemos las dos rectas paralelas y se cortan acá, justamente acá. Entonces vamos a indicar un punto, ¿verdad? Y ese punto representará más adelante la proyección de P2 en el plano -XY, que sería este plano de acá. Este punto va a representar entonces más tarde esa proyección de P2 en el plano -XY. No hemos señalado aún lo que es el tercer elemento de P2 en el eje Z. Vamos a hacerlo ahorita que se nos había pasado. Coloquemos acá el 3 de la Z, que va justamente acá. Ahora, cuando estamos acá en este punto de corte, debemos subir una paralela. ¿Por qué digo subir? Porque el elemento de Z es positivo. En caso de ser negativo, bajaríamos a los octantes que están en la parte inferior, ¿verdad? Pero en este caso debemos subir 3 unidades. Entonces trazamos desde acá una recta paralela al eje Z que tenga 3 unidades. Nos colocamos acá y trazamos nuestra recta paralela al eje Z. Ahora vamos a tomar solamente 3 unidades y justamente después de esas 3 unidades estaría el punto P2. Entonces vamos a hacer ese trabajo de colocar P2 una vez que midamos las 3 unidades y aprovechamos, igual como lo hicimos en P1, de proyectar ese punto en el plano, en este caso, -XZ va a quedar por acá y en el plano YZ va a quedar por acá. Pero eso lo van a ver más claro una vez que lo hayamos graficado totalmente y quede reflejado acá en pantalla. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Ok, ya tenemos acá el punto P2, este punto en verde es la representación de P2 en R3, específicamente en el segundo octante, ¿verdad? Hemos aprovechado ya para proyectar este punto P2 en lo que es el plano -XZ, justamente acá queda esa proyección, y del mismo modo aprovechamos para desde acá hacer notar la proyección de este punto acá en el eje X en su parte negativa, y este punto que está acá, ya decíamos inicialmente cuando comenzábamos la representación de este punto, que no es más que la proyección del punto en el eje X, en este caso en la parte negativa del eje X. Del mismo modo proyectamos acá
a partir de la proyección del punto en el plano menos xz para hacer más clara la proyección de P en el eje Z. Y lo propio hicimos una vez que tenemos acá P2 y lo proyectamos en el plano YZ, podemos notar más claramente, ¿verdad? A partir de acá lo que es la proyección de P2 en el eje Y y la proyección de P2 en el eje Z a partir de lo que fue la proyección del punto en el plano YZ en este caso. Bueno amigos, ya con esto entonces ya tenemos un punto 2 graficado. Vamos a pasar a una nueva pizarra para graficar nuestro tercer punto del video del día de hoy, y en este caso vamos a movernos al tercer octante. ¿Ok? Entonces pasemos a una siguiente pizarra para hacer nuestro tercer punto. Ok, acá tenemos entonces nuestro tercer punto. En este punto número 3 vamos a trabajar en el tercer octante. En el tercer octante la X es negativa, la Y es negativa y la Z es positiva. Ya sabemos cómo vamos a proceder, ¿verdad? Simplemente debemos identificar estos elementos en los ejes respectivos. Vamos entonces a hacer ese trabajo. Entonces ubicamos la X en menos 4, nos vamos a la parte negativa del eje de las X, 1, 2, 3, 4 unidades, y acá indicamos el elemento menos 4 de nuestro punto 3. Lo propio hacemos con la Y, ahora en la parte negativa del eje Y, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades, acá indicamos el elemento Y de nuestra terna o de nuestro punto 3 y el 4 en la Z, 1, 2, 3 y 4. Ese es nuestro paso número 1. Nuestro segundo paso ahora, trazar las rectas paralelas, ¿verdad? Una recta paralela al eje X que pase por nuestra Y igual a menos 5. Entonces hagamos esa recta, nos ubicamos acá en Y igual menos 5 y trazamos nuestra paralela al eje X. Supónganse que esta es nuestra primera recta. Lo propio vamos a hacer ahora trazando una recta paralela al eje Y que pase por nuestra X igual menos 4. Nos ubicamos entonces acá y pasamos nuestra segunda recta paralela, en este caso al eje Y. Ya tenemos nuestras dos rectas paralelas trazadas, se cortan justamente acá. Acá vamos a colocar lo que sería la proyección del punto P3 en el plano menos X menos Y. Y a partir de aquí vamos a alzar entonces una paralela al eje Z de 4 unidades. Entonces nos ubicamos acá y trazamos ahora nuestra tercera recta paralela, en este caso paralela al eje Z. Entonces vamos a tomar nuestras 4 unidades acá en esta recta, ¿verdad? Y justamente al final de esas 4 unidades estará ubicado nuestro punto número 3. Vamos entonces a hacer ese trabajo. Ok, ya tenemos acá ubicado el punto P3 de coordenadas menos 4, menos 5, 4. Justamente acá en el tercer octante, ¿verdad? Hemos aprovechado, tal como lo hicimos en los puntos anteriores, para proyectar acá, en este caso P3, que es este punto amarillo que tenemos acá, la proyección de P3 en el plano menos Y, Z. Y una vez desde acá, desde la proyección del punto P3 en el plano menos YZ, podemos ver más fácil lo que es la proyección del punto P3 en el eje Z y en el eje menos Y. Del mismo modo, proyectamos P3 en el plano menos X, Z. Esta vez pusimos esas proyecciones en amarillo, ¿verdad? Las proyecciones en los planos. Y del mismo modo, llevamos este punto, su proyección, al eje X y podemos notar más fácil lo que es la proyección del punto P3 en el eje menos X en este caso. La proyección del punto P3 en el eje Z es este punto que tenemos acá en rojo. Entonces podemos ver la proyección del punto en cada uno de los ejes. Acá lo tenemos en el eje X en su parte negativa, en el eje Y en su parte negativa, en el eje Z, y también podemos notar lo que es la proyección del punto en cada uno de los planos correspondientes. Inicialmente tenemos esta proyección acá en rojo, la cambiamos en amarillo, es la proyección del punto P3 en el plano menos Y menos X.
la proyección del punto P3 en el plano menos X, Z, y la proyección del punto P3 en el plano menos Y, Z. Bueno amigos, con esto hemos llegado al final del video. Han sido 3 puntos. Espero que haya sido suficiente para que dominen lo que es la representación de puntos en el espacio R3. Sin embargo, vendrán próximos videos donde vamos a abordar los octantes que no hemos trabajado en este video del día de hoy. Si les gustó el video, espero que me regalen un like. Y si en general te gusta este tipo de contenidos, no dudes en suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. No me queda más que darles las gracias por su atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.